Entonces, que en una universidad tradicional te enseñen SEO es extremadamente complicado. Ujú. No, no. O sea, yo tengo, de hecho, tengo amigos que ellos dan clases ahora de SEO en unas universidades, de una en Colombia, otra en Estados Unidos, de cierta forma. Pero toda la gente que tú conozcas, y eso sí te digo, por ejemplo, podemos hablar de Kyle Roof, podemos hablar de Rand Fishkin, podemos hablar de Aleida Solís, y muchas otras El autoridades, español, ¿no? Ah, el el español. famosísimo Romuald Pons también, con su armada de SEO. Y les vas a preguntar a todos de ellos, y ninguno de ellos tuvo un entrenamiento formal en SEO, sino son cosas de circunstancia, son cosas Experimentar. de experimentar, exacto, y de irte involucrando con todo eso, que requiere mucho compromiso, digamos. Entonces, es súper interesante. Por ejemplo, Kyle Roof, él era abogado, él era abogado y dice que él ejerció durante, creo que menos de un año, meses. Se hartó y dijo, no puedo más, esto no es para mí. Y se empezó a meter en el mundo del SEO y él lo ve como un tema de resolver acertijos, que me parece muy adecuada la forma de verlo. Igual, por ejemplo, Alejandro González, que es un amigo muy querido de Colombia, con el que trabajamos allá también. Él trabajó con Platzi, él sacó un sitio web que se llama La Pelotona, y él trabaja también con Aleida Solís. Entonces la historia de él también es súper interesante. Él empezó con el SEO porque él escribía sobre videojuegos cuando tenía 12 años. Él escribía sobre videojuegos y lo publicaba porque a él le pagaban por escribir artículos sobre videojuegos, que eran la sensación en ese momento, y él publicaba esos artículos hablando de las cosas buenas, malas de los videojuegos, y eso a él le pagaban un valor, un fee específico por cada artículo que publicaba. Entonces, él teniendo 12 años, pues, obviamente es como que, dinero. Pero después se empezó a dar cuenta, digo, ¿por qué ciertos de los artículos que escribo tienen muchas más visitas que otros? ¿Y por qué ciertas páginas de las que se publican tienen mucho más alcance? Entonces, cuando te empiezan a hacer esa inquietud de que dices, ¿por qué esto? ¿Por qué esto funciona de esta manera? Y empiezas a desarrollar tu naturaleza inquisitiva, ahí empiezan a hacer realmente cómo funciona el tema de SEO. Un SEO. Entonces, por ejemplo, la recomendación que yo haría para las personas que realmente quieren ir entendiendo cómo es todo este tema de la experimentación, de lo que te digo, los rankings, porque son un montón de palabras, y eso es, la verdad es que yo sí te he mencionado que yo sí estoy un poco en contra de todo este tema de que se utilizan un montón de palabras rimbombantes para hacerle al marketing mucho más complejo de lo que es. Y eso también me declaro culpable porque hay veces que ya hasta se te pega y dices, chuta, es que tengo un issue con esto y no es un issue, es un problema, hermano, pero bueno, estamos en eso. Entonces, dentro de todas estas cosas, mi recomendación, digamos, para ir entendiendo el tema de lo de esto de la experimentación y el SEO, es que hagan lo siguiente. O sea, tú tienes un sitio web, ya lo creaste ese sitio web y quieres entender cómo funciona el SEO. Yo te recomiendo que hagas lo siguiente, busca una palabra clave, busca una palabra en Google que no exista, ¿ya? Que no exista en el diccionario, ¿ok? Esta palabra clave en el diccionario no existe, estoy hablando, por ejemplo, supercalifragilístico espiralidoso, por ejemplo. Yeah. Obviamente esa palabra ya existe porque ese trabalenguas ya está en línea por mucho tiempo, pero hay un generador de palabras que no existen. Tú te vas a ese generador de palabras que no existen, le das enter y te devuelve una palabra que no existe en ningún diccionario. Entonces, tú buscas eso en Google, tú buscas eso en Google y, y no te va a dar ningún resultado, ¿ya? Entonces, cuando tú buscas eso en Google y no te da ningún resultado, eso puedes verlo como una caja de arena en la que tú puedes jugar y experimentar, ¿entiendes? Porque, digamos, tú en tu sitio web empiezas a escribir artículos sobre esa palabra clave que no existe, ¿cachas? Entonces dices que según los estudios que se han hecho sobre el supercalifragilístico espiralidoso, podemos deducir que el supercalifragilístico espiralidoso, entre negrillas, nos ayuda mucho para alcanzar total.
y te empiezas a dar cuenta que haciendo cierta cosa en un artículo hace que ese aparezca por encima del otro en esa palabra clave y no aparece nadie más porque obviamente es una palabra que no existe. Entonces es como que estás experimentando al vacío, ¿entiendes? No estás peleándote contra nadie, sino contra ti mismo. Entonces, lo que usualmente haces es, coges un lorem ipsum, que el lorem ipsum, para los que no saben, es el texto estándar que se genera cuando tú no sabes qué escribir, tú solamente quieres ocupar espacio de texto, pones ese lorem ipsum y empiezas a ponerle la palabra clave ahí y empiezas a experimentar con unos con otros. Entonces pones la palabra clave de cierta manera en el H1, pones la palabra clave de cierta manera en el H2, le pones en negrillas, haces una lista de artículos y entre esos pones la palabra clave y así. Entonces con eso vas viendo que escribiéndolo de cierta forma llega más, tiene mejor resultado que escribiéndolo de otra forma. Entonces, con esto tú empiezas ya a ver algo mucho más eh, tangible, digamos. Curiosidad y experimento. Exacto, entonces empiezas a ver algo más tangible y dices, ah, mira, viste, ahora que le puse de esta forma, ahora aparece este primero. Y ahora que lo cambio de esta forma, aparece este primero. Entonces, eso nos sirve para ir entendiendo sobre todo lo que es el tema on-page y técnico, para ir viendo cómo a ir mejorando la forma en la que tú estás poniendo tu contenido hacia el público. Y Google lo entiende de esa forma y te da unos mejores rankings. Digamos. Entonces, eso es una buena práctica de experimentación que Oye, muchas personas lo usan. me parece interesante porque aquí apuesto que el 99% de los que van a ver esto dice, uy, esto está complicado, y lo va a dejar. Porque como dices, requiere muchísimo tiempo, requiere dinero, requieren herramientas, y muy pocos están dispuestos a hacer esto, muy pocos están dispuestos a experimentar, muy pocos están dispuestos a crearse una página web. ¿Cómo puedes ser un experto en SEO si no tienes una página web? ¿Cómo De puedes ser acuerdo. experto en marketing digital si no tienes una fanpage, si no tienes, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Claro. O sea, y más que nada, o sea, no lo entienden como la inversión que es, la verdad. Pasa mucho eso, que hay gente que quiere regatear en todo y regatean en cosas que pueden resultarles tan útiles y en otras cosas sí gastan el dinero sin contemplación alguna, ¿entiendes? Entonces, la verdad es que tenemos ese sesgo, lamentablemente, en el que preferimos gastar, mira, y de hecho eso es algo reconocido y es algo que está verificado, que es el sesgo de la aversión a la pérdida que se conoce. Entonces, que las personas prefieren, si es que tú tienes la oportunidad de ganar $5 o de perder $5, la gente prefiere no perder $5 que ganar $5, ¿me entiendes? La gente prefiere no perder que lo que prefiere ganar. Entonces, muchas veces las personas dicen, no, pero es que, chuta, ¿será que me meto a aprender SEO? Pero es que tengo que pagar un dominio y tengo que pagar un hosting. ¿Será que le puedo hacer gratis en Wix? Y ahí ya me ahorro esa plata. Pero el fin de semana, pucha, te gastaste $100 en la discoteca, que ya con eso te alcanzaba tranquilamente para dominio y hosting. Entonces, es como que una dualidad media complicada, pero cuando tú empiezas a entender y dices, ¿sabes qué? Pues esto me cuesta $200, pero con estos, por ejemplo, lo que te decía, esta herramienta de Keyword Revealer, o sea, dices, chuta, hermano, $200, pero esta herramienta de Keyword Revealer me ayuda a entender la dificultad y el volumen de rankings en 2 minutos, en 3 minutos, de lo que me hubiera tomado horas haciéndolo manualmente y entendiendo yo solito. Estoy ahorrándome tiempo, Tiempo. que es lo más valioso. Y dicen que en Latinoamérica el tiempo no se lo, no se lo toma muy, no es muy importante por los precios, pero por ejemplo vas a Estados Unidos y allá si no pagas no te hacen nada. Pero Claro, así, es que ya se paga por hora. Es que ya se ajá, paga por hora. Acá todo es por mensual y es una forma diferente de ver las cosas porque ya todo es por hora. O sea, tú trabajas, por eso te dicen 40 horas a la semana. O sea, porque te pagan semanal o quincenal y por las horas que trabajaste. Entonces es como que dices, ¿sabes qué? 40 horas a la semana es el
el full time, el tiempo completo. Pero en cambio aquí ni siquiera, la gente ni siquiera sabe cuántas horas de la semana le toca, porque simplemente dice, ¿sabes qué? Me toca mi 8 a 5 y hasta fin de mes y se acabó, pero porque no ven el tema de hora por hora, que eso se ve mucho, como tú dices, en Estados Unidos se ve mucho el tema de las horas. ¿Sabes que yo te pago por tanto número de horas? Perfecto, entonces más te vale que esas horas valgan, porque te estoy pagando por horas. Entonces, sí, se ve mucho de eso, la verdad, se ve mucho de eso, que la gente tiene mucha resistencia a invertir en educación, digamos, puedes aprender SEO. Si es que, por ejemplo, no puedes, no tienes tiempo, digamos, para aprender SEO al nivel más avanzado, pero quieres que tu empresa se posicione y eres un emprendedor, por lo menos poder entender el SEO de tal forma que puedas estar en la misma página que la persona que te hace el SEO. Entonces, con eso ya estás entendiendo mucho mejor la dinámica de cómo mejorar el posicionamiento de tu empresa y vas a hacer que tu empresa crezca. Entonces, hay muchas de estas personas que no invierten ni tiempo ni dinero en este tipo de cosas y prefieren invertirlo en cosas más urgentes, que a la final urgente no es necesariamente un sinónimo de importante. Entonces, yo sí, la verdad, en el tema de lo que es educación y en lo que es en herramientas, no reparo en gastos mucho. O sea, es como que estuvieras comprando plata con descuento. Es la mejor forma que tengo de decírtelo de eso. O sea, Plata con descuento. estás comprando plata con descuento. Así de simple. O sea, pero la gente no lo ve así. Y, por ejemplo, yo con Sapio, que es lo que vamos a hablar más adelante, estoy tratando mucho de luchar contra eso. Cuando tú inviertes